Bien, vamos a continuar con algunos conceptos que son realmente fundamentales dentro del lenguaje C# y sus diferentes tecnologías. Son cosas muy base. Por ejemplo, las funciones anónimas, que son funciones que no tienen un cuerpo concreto, se declaran en línea. Las expresiones lambda, eso es muy utilizado aquí en .NET y en muchas otras tecnologías. Y es una sintaxis especial que permite declarar una función en una sola línea. Ahí pueden ver, ahí hay una función donde x es el parámetro y luego de la flecha se encuentra el cuerpo de la función, que lo que hace es que va a retornar el valor eh, de x, lo que se pase como parámetro, más un 2. Es una función en una sola línea. Los delegados, que son variables que me permiten referenciar a función. Esto es chulísimo, muchachos, porque con un delegado yo puedo pasar una función como parámetro a cualquier punto del código. Y como con el objetivo de facilitar el uso de los delegados, que no son necesariamente sencillos, se crearon los delegados genéricos, que son delegados para apuntar a funciones tipo void y a funciones con retorno, pero que ya están precodificadas. Vamos a ver. Ok, vamos a revisar este ejemplo. Aquí tengo realmente cuatro partes. Hay un primer ejemplo, lo tengo aquí en estos archivitos TXT, ejemplo uno, 2 y 3, donde vamos a tratar de explicar un poquito más esos conceptos. Y hay un archivo final, se llama ejemplo final práctico, donde vamos a tratar de jugar ya de manera práctica con ellos. Entonces, estoy en el primero. Vamos a ver, lo he copiado acá. Aquí tengo para comenzar una función de flecha. Si te fijas aquí, la función sumar es idéntica, es lo mismo que tenemos en la función restar. La diferencia es que esta es una función declarada en línea, desarrollada en línea, y esta es una función con un cuerpo concreto, restar. Entonces ahí podemos ver que la función sumar, mira que la declaración comienza igual que restar. Es una función que devuelve un entero, se llama sumar y espera dos valores, dos parámetros tipo entero, y al final va a retornar el resultado de la suma de esos dos parámetros. Pero este es el cuerpo de la función que se desarrolla luego de la flecha, símbolo de igual y mayor. Es lo mismo que está aquí, eh, solo que aquí están las llaves, está el return y todo eso. Esta es una función concreta. A la hora de la invocación vemos que es exactamente lo mismo. Como yo llamo a restar, llamo a sumar. No hay nada de diferencia. Y lo mismo lo puedo lograr si fuera una función local. Recuerda que hablamos de eso. Las funciones locales son funciones que se declaran dentro de otra función. Eso no es algo necesariamente común, muy usado. Pero lo podemos hacer también. Así como lo podemos hacer con una función concreta, lo podemos hacer también como una función de flecha. Vamos con el siguiente ejemplo. Ok, en este ejemplo vamos a comenzar a utilizar los tipos delegate. Recuerda que te decía que el delegate es un tipo de dato que permite referenciar a una función. Como es un tipo de dato, tiene que ser definido. Y se define utilizando la palabra clave delegate. Lo que sigue es algo similar a la firma de la función. Esta función a la que yo voy a referenciar con este delegate, que se llama hacer algo delegate, debe tener una firma parecida a esta declaración. No retorna nada, debe ser void y debe recibir un parámetro string. Eso es lo que dice este delegate. También tengo aquí un delegado que va a apuntar a una función que retorna un valor entero y toma dos parámetros. La firma de la función debe coincidir con la declaración del delegate para poder apuntar. Aquí tengo una función concreta, se llama restar, y aquí tengo una función
mostrar algo. Esta función tiene algo interesante, como los delegates permiten crear variables que apunten a función. Yo puedo pasar esa variable a cualquier parte del código, como hago con cualquier otro valor, con cualquier otra variable. Así que esta función que llama mostrar algo recibe un delegado. Y ese delegado es una función, así que yo la puedo invocar. Cuando yo digo aquí la variable f, que es el parámetro, y le paso este valor, esta variable string, realmente lo que estoy es invocando a la función a la cual ese delegado apunta. Recuerda, el delegado apunta a una función. Entonces aquí podemos ver que para yo hacer uso, declarar la variable que apunte a esa función, tengo realmente que crear una instancia, un objeto de tipo delegado, y entre los paréntesis le paso la función a la cual voy a apuntar. Eso quiere decir que la variable f en este caso es una variable de tipo calcular delegate que apunta a la función restar. Recuerda, restar aquí es una función que retorna un tipo entero. Si ustedes se fijan, esa firma de esa función coincide con el delegado, calcular delegate. Devuelve un entero y recibe dos parámetros. De otra forma no hubiese podido referenciarla. Entonces, ya esa variable f yo la puedo, en cualquier punto del código, la puedo utilizar invocándola. Cuando yo hago esa invocación, lo que estoy es realmente llamando a la función restar. También el delegado permite la declaración en línea, o sea, con una función anónima. Recuerda, la función anónima no tiene un cuerpo desarrollado dentro de la clase, sino que se crea aquí mismo en línea. Entonces, FA es una función anónima, en este caso son delegados. Tengo que poner la palabra clave aquí, delegado, y sigue con el cuerpo completo de la función. Esa función tiene su cuerpo, sus parámetros y todas sus cosas, sus llaves, pero se está declarando aquí mismo. Esa variable apunta a esa función que la he desarrollado ahí mismo. Entonces, cuando invoco FA, estoy llamando a esta función que la he declarado aquí mismo. Bien. En este caso es algo parecido a lo anterior, solo que FB es específicamente del tipo hacer algo delegate. Hacer algo delegate lo declaramos por aquí. Aquí debe apuntar a una función tipo void, o sea, no tiene retorno y recibe un string como parámetro. Entonces, FB tiene un delegado aquí, una función anónima. Aquí se declara comenzando con delegate y luego el cuerpo. Esa es una función que puede ser referenciada en una variable de tipo hacer algo delegate, pues una función sin retorno y que cumple con la firma. Y te recuerda que aquí la función mostrar algo es una función que recibe como parámetro una variable de tipo hacer algo delegate. Entonces, a cualquier función que se referencia aquí, se puede enviar, se puede recibir dentro de con esa variable. Entonces, se puede enviar a la función mostrar algo. Entonces, aquí, mostrar algo va a recibir el valor hola Caraballo, pero también recibe FB. FB es una función anónima desarrollada ahí mismo. Entonces, FB apunta a esta función. Cuando allá dentro de mostrar algo, se invoque a ese delegate, lo que se estará ejecutando es este código que tengo ahí. Y lo más chulo es esta parte. Fíjate que es el mismo mostrar algo. Solo que en este caso no voy a declarar una variable delegate ni nada, sino que ahí mismo voy a desarrollar ahí mismo una función anónima que recibe un string y hacer algo. Esa función completa, el cuerpo de esa función se la estoy enviando allá a mostrar algo que recibe un parámetro de tipo hacer algo delegate. Ok. Esta es la parte más complicadita
que se simplifica un poco con el siguiente ejemplo. Vamos a ver. Bien, en este ejemplo tenemos es prácticamente lo mismo que teníamos en el ejemplo anterior, pero ahora utilizando los delegados genéricos. Los delegados genéricos son tipos delegate que permiten apuntar a cualquier tipo de función con cualquier tipo de parámetro. Eso es por el hecho de ser genéricos. Entonces, hay dos tipos para cada tipo de función. Option para las funciones que tienen firma void, o sea que no retornan nada, y fun, para apuntar a funciones que tienen retorno. Option para las void y fun para las funciones que tienen algún retorno. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí yo tengo una función concreta para ser usada de muestra, restar. Esa es la que venimos aplicando en los ejemplos anteriores. Seguimos con mostrar algo que recibe, en este caso, te recuerda en el ejemplo pasado, esta función mostrar algo recibía un tipo delegate específico. En este caso no. En este caso es el delegate genérico. Sigue haciendo lo mismo, solo que es el tipo genérico ya predefinido en el .NET Framework. Y la restricción aquí es que sea la función referenciada por esta variable, sea una función void que reciba cualquier parámetro string. Pero ya yo no tengo que andar definiendo ningún delegate específico, ya eso está en el frame. El uso es el mismo, lo único que estamos cambiando en este caso es el tipo delegate. Entonces, para usarse, miren el caso de restar, es mucho más simple que con el delegate. Declaro una variable de tipo delegate, pero recuerda que restar es una función que tiene un retorno. Así que esa variable la vamos a declarar fun. Esa función toma dos parámetros. Los dos parámetros son tipo entero. Entonces aquí, dentro del signo de menor mayor, le vamos a decir en las dos primeras entradas, int y int, el tipo de datos de los dos parámetros. Y el último, la última entrada, es el tipo de datos del retorno. Yo diría que esa parte es el único punto que podría decirse que es un poquito tedioso de entender. O sea, aquí yo voy a pasar los tipos de datos de los parámetros y del retorno. Todos los que ponga al principio corresponden a los tipos de datos de los parámetros. Y el último corresponde al tipo de datos del retorno. Es todo. A partir de ahí el uso es idéntico a como hacíamos con el delegate. Esto sigue siendo un delegate. Lo único es que es genérico. Y si de repente yo tengo una función que recibe un string y devuelve un entero, pudiera ser lo mismo que utilizar el mismo delegate, que ahí es que está la ventaja de esto. No tengo que definir otro delegate. Ya puedo utilizar este mismo. Solo tengo que indicar el tipo de dato y el tipo de retorno con los que trabajaría esa función. Esa es la magia de utilizar fun y option. Entonces aquí es lo mismo que hicimos anteriormente. Tengo una función anónima, pero en este caso esta función no devuelve nada. Es un void, así que le asigno una variable de tipo option. Si digo que la función debe recibir un parámetro de tipo string. El uso es el mismo que vimos en el ejemplo anterior. Puedo pasar esa función delegado como parámetro a otra función. Y también puedo hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Puedo desarrollar ahí mismo en línea una función que devuelva que reciba un string y mostrar algo me la va a recibir. Action y function permiten referenciar a cualquier función, con cualquier cantidad de parámetros, con cualquier tipo de retorno. Vamos a ver en el siguiente ejemplo
un caso práctico. Bien, en este caso vamos a utilizar, ya este es el ejemplo práctico, vamos a tratar de crear una función de filtro que me filtre un arreglo, pero utilizando los delegados genéricos para ver cómo se vuelve de flexible. Para ilustrar bien el ejemplo, he creado primero una función que no utilizan tradicional, digamos, donde la función se llama filtrar. Va a recibir una lista de string, en este caso, aquí está. Esa lista de string va a ser filtrada según el valor que me indiquen más adelante, en el parámetro valor. Y al final, esa función debe devolver una lista resultado con los elementos de esa lista que cumplieron con la condición, que son igual a valor. Entonces aquí podemos ver que inicio un arreglo de tipo string también para ir conteniendo los elementos que cumplen. Al final yo debo retornar ese arreglo resultado. En esta parte del medio tengo un for each para navegar los elementos del arreglo que me pasaron como parámetro. Dice aquí, por cada elemento contenido en la lista, voy poniendo cada elemento en item, por cada uno, vamos dentro a comparar. Esa es la expresión de comparación, de filtro. Si el elemento contenido en la lista es igual al valor que me están indicando como parámetro, entonces cumple con el filtro. Lo agrego al listado resultado. Y eso es lo que vamos a retornar. Pero más abajo tengo la función utilizando la versión de esa misma filtro, esa misma función de filtro, pero utilizando delegate. Esta se llama filtrar con delegate. Y es lo mismo, debes retornar un arreglo con los elementos que cumplen. Debes recibir una lista de string, pero el parámetro ya no es un valor sencillo, sino una función. Recuérdate que los delegate permiten referenciar a funciones. Entonces aquí yo voy a recibir una función que a su vez recibe un parámetro tipo string y devuelve un boolean para decir sí, no. El objetivo es que yo voy a filtrar los elementos invocando esta función. De esa forma, el usuario puede él escribir el filtro. No va a ser un filtro hardcode como está aquí fijo, sino que el usuario dinámicamente me va a indicar el filtro y el filtro ya va a ser el que él quiera. Entonces aquí tenemos lo mismo, inicializamos el arreglo de resultados y navegamos los elementos, pero la expresión de comparación es invocar la función que el usuario me pase, pasarle el elemento del arreglo por el que estoy, por el que voy en la iteración. Y si el usuario me dice sí, cumple, entonces yo lo agrego al resultado. O sea, si la función del usuario devuelve true, o sea, diciendo que sí, que cumple, entonces lo agregamos al resultado. Y al final eso es lo que se retorna. Fíjate bien la diferencia entre uno y otro. Finalmente, aquí tenemos el uso. Aquí está el arreglo para probar. Es un arreglo de string. Y aquí tenemos los diferentes elementos. Si tú te fijas, hay dos elementos que tienen el valor Carlos. Y yo lo que voy a hacer es invocar la función filtrar. Esa es la primera, la que no usa delegate. Le voy a pasar la lista y le digo, mira, fíltrame todos los elementos que se llamen Carlos. O sea, que sean igual a Carlos. Y aquí venimos con el resultado. Y voy a probar qué fue lo que me devolvió como resultado. El tema aquí debería ser que imprimar todos aquellos que sean Carlos. Vamos a correrlo. Y aquí podemos ver en la salida que al ejecutarlo se imprimen dos veces Carlos, que son los que cumplen con el filtro. Hay dos elementos que cumplen con el filtro Carlos.
Ok, en este caso vamos a repetir lo mismo que tenemos en la primera parte, en este bloque. Vamos a repetirlo, pero utilizando el filtro con Delegate. Voy a pegar aquí el inicio. Entonces aquí imprimo esta segunda parte es utilizando Delegate. Entonces he declarado aquí otra variable para conseguir el resultado en este caso. Para esta ocasión voy a invocar no filtrar, sino a filtrar con delegate, que es la segunda función. Igual le voy a pasar mi lista de cadenas, pero en este caso no puedo no puedo enviar un simple string, porque ese parámetro es para enviarle yo un filtro, una función eh, anónima o un delegado que apunte a alguna función concreta. En este caso lo voy a hacer lo más simple posible, que es declarar una función anónima ahí mismo. Entonces ahí el parámetro, el editor me dice, esto recibe un delegate que tiene un parámetro string y retorna un booleano. Entonces yo voy a poner aquí x, donde x va a ser el parámetro de tipo string. Y digamos que la vamos a hacer aquí mismo con una función de flecha, donde x sea igual a Carlos. Esta es una función anónima hecha con la sintaxis de las funciones de flecha. Entonces, ¿qué es lo que estamos pasando aquí? Una función completa, que es la función que se va a utilizar como filtro. Es la función que se va a utilizar como filtro. Esa función en este caso compara por cada elemento del arreglo, lo va a comparar con, con que sea igual Carlos, pero también o que también pueda ser igual a Pedro. Y dependiendo de eso va el resultado. Entonces vamos a poner aquí, eh, aquí. Y aquí ya se puede ver el resultado. Tenemos la primera parte que compara por igual Carlos, que salen dos elementos. Y luego tenemos la segunda parte usando delegate, donde salen dos Carlos, pero también sale Joan, porque la comparación es donde sea igual Carlos o igual a Joan. Salen tres elementos utilizando delegate. Pero fíjate cómo yo puedo variar esa comparación para que sea lo que yo quiera. ¿Qué te parece? Estas características son súper interesantes. No te preocupes si no se entienden bien por ahora, que a lo largo de los otros videos se irá aterrizando un poquito más. Nos vemos en los próximos.